Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Te bendigo en la paz del Señor. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más con la palabra de Dios. Hoy vamos a finalizar Santiago. Vamos a ir en el capítulo 5 del libro de Santiago. Y siempre decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a estar en el capítulo 5 y vamos a ir leyendo unos versículos a la medida que vamos compartiendo el mensaje. Siempre decimos lo siguiente: si tenés una Biblia a mano, toma tu Biblia y repetí esta frase conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy yo soy enseñado en la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré la misma persona en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga muy ricamente. Vamos a ir entonces al mensaje de hoy de la palabra del Señor. Y hoy el tema que nos convoca tiene que ver con la oración, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros hablamos de orar bien, es orar eh, largo, por largo tiempo y durante todo el día. Cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de hablar con Dios, de orar, me gusta como lo define el pastor Carníbal, y te lo vuelvo a compartir, es la respiración de Dios. Cuando yo oro, inhalo la presencia y la vida de Dios en mí. Y cuando yo oro, exhalo, libero mi aire viciado, mi yo, mi ego, mi pecado, mi carnalidad, todo lo mío. Incorporo Dios, exhalo, saco de mí. Orar es cuando yo oro, hablo yo con Dios, pero también Dios me habla a mí y yo escucho también. Es verdad que el pastor Rick Warren dice orar tiene que ver con uno habla con Dios, y cuando uno lee la Biblia, Dios habla con uno. Pero la realidad espiritual es que en la oración es un diálogo, no es un monólogo, es un intercambio donde yo escucho y también Dios escucha. Dios escucha mi voz y yo escucho la voz de Dios. Dios me habla y yo le hablo. Y Dios me responde y yo le respondo a Él. Y todo en esa comunión con Dios. Y tiene que ver con esto de estar orando constantemente durante un largo y durante todo el día. Orar es a lo largo y durante todo el día. Orar es a lo largo del día y durante todo el día. De ahí es que Pablo nos dijo que tenemos que tener un tiempo de oración y regular. Vos te tenés que encerrar, no sé de tus tiempos, pero ponele vos el tiempo a solas en tu cuarto, eh, orando y hablando con Dios, pero después en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y a lo largo de todo el día estar constantemente en comunión y en relación con Dios, y ya sea porque le des gracias o porque lo alabes a Dios o porque te venga una necesidad y que quieras pedir por otras personas, o porque tengas una necesidad propia y quieras orar y pedirle a Dios por tu vida. Vos podés pedirle a Dios bendición durante todo el día, y eso constituye un verdadero motivo permanente y constante de oración. El apóstol de la fe y el apóstol de la oración, así llamado en su tiempo George Mueller, decía esto, ¿no? Cuando a él le preguntaban cuánto tiempo pasaba en oración, George Mueller contestaba: horas diarias. Y él acá explica un poquito más qué significa estas horas diarias. Horas diarias. Dice, pero vivo con el deseo intenso de la oración. Oro mientras camino, cuando me acuesto, cuando me levanto, y la respuesta siempre van llegando. Y Dios contestaba la oración de George Mueller. Podés tomar un tiempo, si sos de los que te gustan leer, y leer mucho sobre la biografía de este hombre que a través de la oración de fe Dios respondió todas sus oraciones. Ya lo he compartido en muchos mensajes. Uno de sus amigos, el último amigo
el último de sus amigos, que durante su funeral se convirtió, él oró por muchos amigos en su ministerio y en su vida, por la salvación y porque conozcan a Cristo muchos amigos. Faltaba uno solo que se entrega al Señor Jesucristo y él permanecía en oración, permanecía en oración, permanecía en oración, y en el día de su velatorio, en el día del velatorio de George Mueller, ese último amigo se entregó a Jesucristo y ahí Dios respondió su última oración. Qué tremendo, ¿no? Gente que nos ha desafiado con su fe y con su ejemplo. Y hoy yo quiero compartir con vos 4 claves para orar bien. De este pasaje de Santiago nos está hablando de orar bien. 4 claves para orar bien. La primera clave para orar bien, nos enseña la palabra de Dios, es la siguiente. Primer clave de la oración. Haga de la oración un hábito en tiempos malos y buenos. Haga de la oración un hábito en los tiempos malos y un hábito en la oración en los tiempos buenos. No dice la palabra del Señor, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Está alguno afligido? Que ore, haga oración. ¿Está alguno alegre o de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está alguno en problema? Ore a Dios por ese problema. Y si está alguno contento y está bendecido y está alegre, que cante alabanzas a Dios. Ore a Dios, es la enseñanza de Santiago en tiempos malos. ¿Sí? La oración es el brazo de la fe. Y la fe es la mano que toma la bendición de Dios. Entonces nosotros a través de la oración extendemos nuestro brazo de fe a Dios y con la mano de la fe tomamos las bendiciones de Dios y Dios responde a nuestras oraciones sinceras y hechas en fe. Tenemos que, muchas veces nosotros somos maltratados, tenemos que orar cuando la gente nos maltrata y en vez de hablar a los amigos de los maltratos que estamos recibiendo de las personas, oremos a Dios por las personas. Jesús dijo que oremos y bendigamos a aquellos que nos persiguen, que nos odian, que nos maldicen, que nosotros los bendigamos y que pidamos misericordia, que pidamos por ellos perdón, que pidamos por ellos bendición, que pidamos por ellos salvación, que no nos venguemos a nosotros mismos, nos decía Santiago, sino que oremos a Dios y más allá de contarle a nuestro amigo más íntimo cómo nos hace sufrir fulano de tal o cuánto padecemos por mengano de cual, que oremos a Dios por ellos y es mejor invertir tiempo en oración contándole a nuestro amigo de los amigos, a Dios, qué es lo que nos está pasando, por quién estamos sufriendo y pedirle que Dios ayude y bendiga a esas personas. Cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde un familiar querido a través del COVID, cuando uno está a través de problemas y situaciones en la vida donde uno no entiende por qué llega y se siente deprimido, desanimado, triste, que ore a Dios, que oremos al Señor, ¿sí? Cuando el desastre ataca, que clamemos y no culpemos a Dios. La tendencia humana es ¿por qué Dios me pasa? ¿Y por qué no te puede pasar? ¿Por qué no me puede pasar a mí? ¿Por qué culpar a Dios? No culpemos a Dios, sino pongamos toda nuestra confianza en Dios, porque Dios es el dueño de la historia, Él sabe lo que está haciendo en tu vida, en mi vida, Él es el dueño de la historia y todas las cosas ayudan a bien y el propósito de Dios en medio de los problemas perfecciona nuestra vida de fe. Los problemas es el timbre de Dios, los problemas son el despertador de Dios, los problemas tienen un propósito, que nuestro carácter se asemeje cada día más al carácter del Señor Jesús y el Señor Jesús cada día sea formado en nuestro propio carácter y en nuestro propio corazón, ¿sí? A veces Dios no quita nuestros problemas, eso tenemos que entenderlos también, que Dios a veces no quita nuestros problemas, pero siempre la gracia de Dios es mayor que nuestros problemas. Santiago dice en el 4.6 que Él da mayor gracia, la gracia mayor es que tu problema. Si hay problemas, mayor es la gracia de Dios, que cuando vos buscás a Dios y cuando vos ponés toda tu confianza en oración a Él, Él te responde también. Y
que nosotros cantemos a Dios en buenos tiempos. El éxito puede traer consigo la ruina y hay que aprender a convivir con el éxito también, porque muchas veces con el éxito viene la soberbia y viene la arrogancia y viene a la hora yo todo lo puedo y nos olvidamos que Dios fue el que nos dio la bendición, la que sea. Y tenemos que estar agradecidos y cantar alabanzas a Dios porque estamos contentos y por las bendiciones que hemos recibido y humildemente seguir alabando a Dios y no permitir que esa riqueza, que ese bien, que eso que a mí me ha hecho prosperar en cualquier área de mi vida me haga enorgullecer, levantar el ego y decir cómo lo he logrado yo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios tomó por decirlo de alguna forma, a un don, nadie lo llevó a cumbres muy altas y se han vuelto arrogantes y se han vuelto todopoderosos y pensaban que ellos habían logrado todo sin intervención ni la ayuda de Dios y habiendo sido Dios quien se lo había dado. Por eso estamos contentos, tomemos las bendiciones de Dios, démosle gracias a Dios y cantémosle canciones, salmos, alabanzas que conocemos o aprendamos alabanzas para cantarle a Dios y ofrezcámosle gratitud y canciones a Dios y alabanzas. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por las bendiciones que Dios nos da. La segunda clave que yo te quiero compartir es de la oración es reclute a otros para que oren con usted. Santiago 5, 14 al 16 nos dice lo siguiente: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz y poderosa del justo puede mucho. Es poderosa y eficaz la oración del justo. Nos enseña Santiago 4, 14 al 16. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué debemos unir nuestras oraciones a los ancianos para que cuando estamos enfermos los pastores, los líderes espirituales, aquellos que están en autoridad, oren por nosotros y unir nuestra oración a otros creyentes? La misma Biblia dice que todos somos sacerdotes de Dios nuestro Padre. Eso nos va a decir Apocalipsis 1.6, eso nos va a decir 1 Pedro 2.9, que todos somos sacerdotes, todos podemos pedirle directamente a Dios por nuestras propias vidas y todos podemos pedir a Dios directamente por la vida de los otros, la vida de los demás. Y tenemos que aprender a vivir recibiendo oración de otros y nosotros también tenemos que aprender a orar y dar oración a favor de otras personas también, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que cuando estamos débiles, y vos podés leer el pasaje en tu casa en Éxodo 17, del 10 al 14, cuando estamos débiles, nosotros podemos sentir que se nos bajan los brazos, se nos bajan las fuerzas y no hay fuerza para orar. Entonces ahí es donde vos tenés que pedir ayuda a otros para que oren por tu vida y como Moisés, esos que oran por vos levanten tus brazos espirituales y te ayuden a vencer en oración. Hay momentos que uno se siente débil y a lo mejor uno no siente la fuerza y la gracia para orar. Y ahí es el momento donde humildemente tenemos que pedir ayuda para que otros levanten nuestros brazos, nos fortalezcan espiritualmente, oren por nuestra vida y Dios conteste la oración de ellos y nos bendiga a nosotros porque no pagamos nosotros el precio. Ellos han pagado el precio de oración para que Dios nos bendiga a nosotros. Qué importante que es tener amigos que oren por nosotros. Qué importante es buscar gente que pueda orar a Dios por nuestras vidas. Entonces, reclute a otros para que oren con usted. La tercera clave que hoy quiero compartirte de la oración es: la oración poderosa depende de vivir correctamente. Nos dice Santiago 5, 16 al 18 y nos dice así, lo vamos a estar leyendo en la palabra del Señor. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración
del justo es poderosa y eficaz. Y nos pone el ejemplo de Elías. Elías, el profeta Elías, era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender esta enseñanza de la palabra del Señor. Que la oración poderosa depende de vivir correctamente. El pecado muchas veces nos enferma. No quiere decir que cada vez que estamos enfermos es producto del pecado. Hay muchas causas de la enfermedad. Puede ser por un ataque directamente del enemigo de nuestra alma, Satanás el diablo, como le pasó a Job, o puede ser porque hemos descuidado el cuidado de nuestro propio cuerpo y hemos comido de más, o no hemos abrigado nuestro cuerpo como corresponde, o puede ser por cualquier otra razón que nos podemos llegar a enfermar. Lo importante es que el Señor Jesús en la cruz del Calvario nos trajo salud divina para que no nos enfermemos y sanidad divina para que cuando estamos enfermos Él nos sane. ¿Sí? Hay muchos motivos por los cuales nos enfermamos y si nosotros revisamos nuestro corazón y por nuestro corazón y vemos que en nuestro corazón hay pecado y por ese pecado ha llegado la enfermedad a nuestra vida, lo importante es confesar y quitar el pecado de nuestra propia vida, ¿sí? Y dejarlo delante del Señor. Nos dice el Salmo 66, 18, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa delante de Dios y lo deja halla el perdón, ¿sí? Eso nos dice el Proverbio 28, 13. El Salmo 66, 18 nos dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, hubiera yo abrigado iniquidad y pecado, el Señor no me habría escuchado. Muchas veces Dios no puede escuchar y contestar nuestra oración. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado, no hemos estudiado, no hemos chequeado nuestro corazón y hay cositas, pecados en nuestro corazón que hace que impida la respuesta de Dios a nuestra oración. Y acá se trata no de orar, sino orar eficazmente. No se trata de orar, sino de orar para que seamos respondidos. Y tenemos que deshacer de todo aquello que impide que la respuesta a la oración llegue a nuestra vida. Y ese puede ser el pecado en nuestro propio ser. Y después nos va a decir Santiago de las ofensas. La pregunta es, ¿he ofendido yo a alguien? Tengo que humildemente pedir perdón y confesarle que le he ofendido. ¿Alguien me ha ofendido a mí? Tengo que humildemente perdonarle y recibir que otra persona venga a confesarme sus ofensas. Yo confieso mis ofensas a otras personas. Recibo que otras personas me confiesen sus ofensas para con mi vida. En humildad acepto, tomo y perdono a esa persona y oramos unos por otros y confesamos nuestras ofensas. Muchas veces ofendemos, nos decía también Santiago, de muchas formas ofendemos y lastimamos y herimos, dándonos a veces cuenta, sin darnos cuenta a veces, pero eso es también pecado y tenemos que vivir porque lo más importante con Dios es la sanidad integral unos para con los otros, que todos vivamos bien, sin rencores, sin remordimientos, sin peleas, sin enconos, en paz, los unos con los otros, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice Pedro, en la relación del hombre y con la mujer, que tenemos que estar en paz con nuestras familias, con nuestras mujeres, con nuestros esposos, con nuestros hijos, y orar así, en esa forma, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay algún problema de relación en nuestro círculo íntimo y con los demás, nuestras oraciones sufren. Hay un estorbo que impide que Dios responda. Entonces tenemos que deshacernos de todo eso que impide que nosotros recibamos la bendición y la respuesta de Dios. Estamos hablando de las claves para orar bien. Orar bien es orar sin enconos, orar sin nada en el corazón que impida que la oración sea respondida y contestada en la presencia de nuestro Dios. Y la última clave que hoy te quiero compartir es
alcance a otros mientras se acerca a Dios. La cuarta clave de la oración es alcance a otras personas, alcance a otros mientras se acerca a Dios. ¿Sí? Los creyentes pueden dejar a Dios centímetro a centímetro a la vez. Los creyentes pueden dejar a Dios de un centímetro a la vez. Un centímetro se alejan y un centímetro desobedecen la palabra de Dios, y un centímetro se alejan más de Cristo, y un centímetro dejan de tomar el mandamiento del Señor y se empiezan a enfriar de a poquito, y no hace falta que sea tan fanático, y no hace falta que sea tan estricto con la Biblia, no hace falta que sea tan radical con la Biblia. Esto puede pasar, esto me puedo permitir verlo, me puedo permitir no orar, me puedo permitir un poquito no leer la Biblia, me puedo permitir un poquito no ir a la iglesia y congregarme con otros hermanos y adorar a Dios. Total, una vez no me va a hacer nada. Y te quiero contar esta ilustración para que vos lo veas en esta hora. Mira, la langosta es consumida como alimento en algunas partes del mundo. La langosta es consumida como un alimento en algunas partes del mundo. Escucha bien, ¿qué te quiero compartir con esto? Mira, si colocas a una langosta dentro de agua hirviendo, la misma saltará afuera, se va a estar quemando y va a saltar. No le va a quedar otra que saltar porque se está quemando, porque está hirviendo el agua. Ahora, si colocas a esa langosta viva en agua fría, allí quedará, aún mientras el agua se calienta poco a poco hasta que esa misma agua hierva. Cuando esa agua ya hirvió, y si allí intentara la langosta salir, porque se dio cuenta que el agua ya hirvió, ya habrá sido demasiado tarde. Ya habrá sido consumida por el agua hirviendo, ya habrá sido cocinada, ya habrá muerto. Ahí está el peligro, no nos damos cuenta a veces. Poquito y poquito. Y el enemigo calienta el agua, calienta el agua, calienta el agua. Cuando ya nos dimos cuenta, ya estamos más afuera que adentro, ya estamos en el buche de él, ya estamos perdidos, ya nos hemos enfriado, ya él ha logrado su propósito, ya nos hemos apartado y alejado de Dios. Entonces, yo tengo que aprender a cuidar, como decía antes, mi corazón. ¿Cómo evitar alejarme de la verdad? Guarde y escudriñe su propio corazón y su propia vida. Nos dice Juan 16:13. Nos dice la palabra de Dios en Juan 16:13 lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a esta verdad que yo hoy te quiero compartir, de la palabra del Señor, de confesar y apartarnos de los pecados y de las faltas que podemos llegar a tener. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que solo dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, ¿sí? También tenemos que evitar toda especie de mal. No solo el mal, sino lo que tenga olor y especie del mal, evitarlo, ¿sí? Nos dice eso en Tesalonicenses 5:22. Dice que tenemos que habituarnos a amar lo correcto y a odiar lo malo. Nos dice el Salmo 97:10 lo siguiente: el Señor ama a los que odian el mal y protege la vida de sus fieles y los libre de las manos de los impíos. Aprender a amar lo que Dios ama y aprender a odiar lo que Dios odia. ¿Cómo lo sé, Claudio? Eso aquí está en la palabra del Señor. Y acercar de nuevo a Dios a creyentes que se alejaron. Somos guarda de nuestros hermanos y oremos por otros y por nosotros mismos. ¿Sí? Cuando un creyente, cuando alguien que vos conocés, o cuando vos mismo te estás alejando, cuando conoces a alguien que se ha alejado de Dios, cuando se ha alejado a alguien de la verdad, ofrezcamos y respondamos con una mano de ayuda, que son las dos manos que se unen en oración por él, y no con un dedo de acusación, con un dedo acusador. El dedo acusador
transformarla en una mano, que se une a otra mano, que se entrelazan y que oran y que pide al Señor, que Dios le perdone y que Dios lo vuelva a recuperar al camino que ha dejado. Eso es lo que Dios quiere para nuestra propia vida. Entonces, te hago estas preguntas para que vos las cheques y las medites en tu corazón y también las tengas. Anotátelas y miralas estas preguntas durante toda la semana y hacete un análisis de estas palabras. Mira, ¿qué ves como malo? ¿Qué ves como malo? ¿Algún problema por el cual vos tengas que orar? ¿Qué ves algo que haya mal en tu vida? ¿Algún problema por el cual vos tengas que orar? ¿Qué bendiciones te hacen estar agradecidos? ¿Y qué canción le vas a cantar a Dios por ese motivo de gratitud? Número 3. ¿Cómo pensás reclutar a otros para que oren por ti? ¿A quién vas a llamar para que vos le pidas que oren por tu vida? Hacete una listita de gente que sabes que ora y pedile que ellos oren por tu vida. ¿Qué pecados tenés que confesar a Dios? ¿Cómo vas a solucionar el tema de las ofensas personales? Y en último lugar, ¿a cuál creyente viste que se aleja de Dios y cómo pensás orar por él o por ella? Entonces, vamos a hacer esta declaración de la palabra del Señor. Señor, yo creo que oro correctamente y que pongo mis vidas en tus manos, que vos respondés mis oraciones, oro por los demás y a través de mi vida vos impartís gracia, perdón, favor y misericordia, y aquellos que sé que se han alejado porque he orado por ellos, vos hiciste las obras y los volviste a traer a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Queremos que aceptes al Señor Jesús en tu corazón y decir: Señor Jesús, yo pongo mi vida en tus manos, reconozco mi pecado y te acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. En fe en ti yo soy hijo de Dios. Que Dios te bendiga.